Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Mercados al Día. Hoy vamos a ver un webinario sobre el tema el dilema global, oro o dólar. Estamos en un mundo convulsionado junto con la entrada de Trump y con eh, las regulaciones que se están queriendo imponer y vamos a entrar en un mundo de cierres de frontera, cierres con respecto al comercio. Así que es un mundo donde esto puede generar una gran inflación. Mientras tanto, a todo esto, el dólar sigue a la baja a principio de año, a pesar del sólido empleo que, eh, que salió, pero ahora dentro de un rato lo vamos a ver. Como primer punto, los quiero invitar a las redes sociales de Star Trader en YouTube, startrader.international, en Instagram, Star Trader Latam. También nos pueden seguir por LinkedIn, Star Trader Latam, y la página de internet startrader.com/es. Bien, vamos a comenzar como siempre qué pasó en la semana. Vamos a seguir analizando los, eh, los, los datos económicos que han salido. Comenzamos por el lunes. Uno de los datos más importantes fue la manufactura del PMI en Estados Unidos, que pasa a zona contractiva. Fíjense que después de durante un tiempo, estamos hablando de diciembre del 2022, solamente tuvo en abril del 2024 un tímido 50,3, y ahora tenemos en el mes de enero, de febrero, perdón, 50,9. Ya habíamos hecho un pico de baja en 46,5 ya en noviembre. En diciembre tuvimos 48,3 y 49,3 en enero. Por eso este es un dato importantísimo para Estados Unidos. También, también tuvimos, ya para el lunes, fue el dato más importante. El martes, en Nueva Zelanda, tuvimos cambio de empleo. Fíjense, vamos a ver también Nueva Zelanda, que sigue complicada junto con Canadá. Fíjense el cambio de empleo trimestral sigue a la baja, se esperaba un menos 0,2. Tuvo un dato positivo dentro de lo malo, pero igual sigue mal el empleo. El desempleo, la tasa de desempleo en Nueva Zelanda, fíjense aquí, después de haber tenido un pico en noviembre del 2021, siempre siguió en aumento. Desde hace el desempleo en Nueva Zelanda viene en aumento del 2022, ahora estamos en un 5,1, son niveles de pandemia. Fíjense, en noviembre del 2020, aproximadamente eh, niveles de pandemia, es decir, se va a tener que bajar la tasa de interés más fuerte, y ahí vamos a ver también oportunidades para operar el par dólar neozelandés, dólar norteamericano. Después lo vamos a ver. Habló Trump también este martes pasado, hizo temblar también los mercados. Y otro dato también importante, fíjense cómo el mundo se está parando mientras Estados Unidos
sigue creciendo lentamente. Los servicios PMI de China pasan de 52,2 a 51, ya casi muy cerca de la recesión, de la contracción. Y tenemos también el día miércoles servicios PMI de Italia bajando de 50,7 a 50,4. Servicios PMI de Francia, sigue muy mal Francia y Alemania, 48,9 a 48,2. Los servicios PMI se mantuvieron en Alemania, 52,5, era lo esperado. Y el PMI para Europa baja solamente una décima, de 51,4 a 51,3. Mientras tanto, Gran Bretaña también viene disminuyendo esa expansión que había tenido. 51,2 pasa a 50,8. Viene también disminuyendo. Cambio de empleo no agrícola tuvo muy buen desempeño. Se esperaba 148.000 puestos de trabajo, cambio de trabajo, y fue en aumento a 183.000. También tenemos los servicios PMI que pasan de 54,1 a 52,8, siguen en zona contractiva a pesar de que sigue bajando. Tuvimos también Bank Holiday en Nueva Zelanda y ya pasamos a el jueves. El día de hoy tuvimos datos de Gran Bretaña en la cual se bajó la tasa de 4,75 a 4,50. Vamos a ver si alcanza con eso. Posteriormente habló Bailey, que es el gobernador del Bank of England. También tuvimos datos de pedido de desempleo. Aumentaron esta semana de 208 a 219. Ahí lo vemos bien al detalle. Pasó de aquí abajo de 214, de 208 a 219. Después no tuvimos más datos. Y para mañana viernes, los datos más importantes para mañana viernes es en Canadá y Estados Unidos. Esto va a ser mucho movimiento. Canadá, cambio de empleo de 90.000 con 90.900 que veníamos del mes anterior. Estamos augurando un 25,5, una caída bastante estrepitosa. Vamos a ver si da alguna señal o si sale el mismo dato, ¿no? Ya es una caída fuerte. El dato de empleo en Canadá, como estamos viendo, también muy parecido a Nueva Zelanda, en la cual vemos cómo teníamos pisos en 2022, que teníamos una tasa de desempleo de 5,3, llegó incluso hasta 4,9, 5,4, 4,9, pero ahora estamos en 6,9. El mes de enero comenzó con una leve baja de 6,7 y otra vez se augura un 6,8. También va a tener que bajar mucho más la tasa de interés, y todavía con los problemas que tiene con Estados Unidos y Donald Trump. Y otro dato importante, el cambio de empleo en Estados Unidos se augura una bajada a 169.000 de 256, y la tasa de desempleo que se mantiene bastante estable parece que estamos muy cómodos en esa zona. Y fíjense que tuvimos un pico desde
el 2022 tuvimos un pico de 4,3, que son niveles de noviembre del 2021 aproximadamente, que no se llegaba a esos niveles, pero logró bajarlo algunas décimas, 4,2, 4,1, 4,2, y este último dato en enero fue de 4,1, y ahora se augura un 4,1. Por eso creo que la Fed está cómoda en esta zona de 4,1% la tasa de desempleo. Bien, entonces, como comentábamos, datos importantísimos en Estados Unidos y, como decíamos, el dólar sigue a la baja. Los datos destacan la continua, como vimos, cómo está continuamente resistiendo el mercado laboral. Ese 4,1 desde hace un largo tiempo, varios meses atrás, pero tenemos un crecimiento del empleo impulsado por los servicios. También vimos el PMI de servicios, que también es alto. Entonces, ese mercado laboral fue impulsado por los servicios y también por las presiones salariales. Si bien esto debería reforzar teóricamente, ¿no?, el argumento a favor de que la Fed mantenga esa pausa en la flexibilización durante un mayor tiempo de las tasas, parece que hay zonas reacias a reaccionar decisivamente antes del informe de las nóminas no agrícolas que tenemos para este viernes, que van a proporcionar un panorama un poco más completo del mercado laboral. Más allá de esos datos económicos, como vemos, la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ya lo vimos, es otro factor que también puede hacer mover los mercados, es otro factor clave que está impidiendo a los operadores realizar apuestas un poco más grandes en el dólar, ¿no? Ya que los aranceles adicionales de ese 10% sobre los productos chinos siguen vigentes, con mucha fuerza, muy firmes, y los operadores vemos como que están siguiendo de cerca esa esperada llamada telefónica que todavía no ocurrió entre Donald Trump y Xi Jinping, pero tampoco no se ha establecido un cronograma oficial, ¿no? Hay una falta de compromiso diplomático todavía que ha mantenido elevada la cautela en el mercado, porque también China aumentó aranceles y todavía no. La respuesta de China fue esa, aumentar también aranceles a Estados Unidos, pero todavía no se ha mantenido una reunión. Por ejemplo, el servicio postal en Estados Unidos revirtió su suspensión anterior de los paquetes que entraban de China y de Hong Kong. En cambio, ahora va a trabajar en estrecha colaboración con la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de Estados Unidos para aplicar las nuevas medidas de recaudación de aranceles como de una manera un poco más efectiva. Y esto vemos como que coincide con la decisión de Trump de cerrar esa laguna comercial que existía entre China y Estados Unidos, que anteriormente permitía a varios gigantes chinos del comercio electrónico, como era Temu y también Shein, que inundaron también en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos, y no les permitía a esos gigantes enviar esos productos a Estados Unidos libres de impuestos y de la gran cantidad de volumen en la cual llegaba, ¿no? Como decíamos, el empleo privado en Estados Unidos ya superó esas expectativas con un aumento de 183.000. Era 183.000
Aquí, sí, ahí está. Empleos liderados, vuelvo a repetir, por los servicios. El informe del empleo mostró ese aumento fuerte, más de lo esperado, superando esas previsiones de 148.000, como vimos. Y vuelvo a recalcar, el sector servicios fue un claro impulsor del empleo. Añadió 190.000 puestos de trabajo, mientras que las industrias de productos perdieron 6.000 puestos. Por tamaño de empresa, también las pequeñas empresas aportaron su granito de arena para ese puesto de trabajo. Las medianas también lideraron con algo un poco más de 92.000 y las grandes corporaciones simplemente con 69.000. A su vez, hay que ver que el crecimiento salarial se mantuvo elevado, con aumentos salariales anuales para quienes se quedaron en el empleo de un 4,7 interanual, mientras que quienes cambiaron de empleo vieron un aumento aún más fuerte del 6,8 interanual. También lo que vimos es el IPC de la zona euro. Vamos a verlo. Aquí tenemos la zona euro. Aumenta un 0,4% en diciembre, ligeramente por debajo de las expectativas de un mercado que estaba esperando un 0,5%, y en términos anuales el IPC se mantuvo sin cambio. La tasa de inflación vemos cómo ha subido en Europa, pero los PMI de servicios y manufactura siguen muy bajos. Fíjense acá cómo desde septiembre la tasa de inflación viene subiendo firme, de a poco, pero lentamente al alza. El PMI de servicios de la zona euro finalizó en 51,3. Es decir, no se está esperando un gran salto de crecimiento, mientras que el PMI compuesto finalizó en 50,2. Este es el de servicios. Vamos a ver el manufacturero. Y fíjense, el manufacturero, vamos a verlo a 2 años. Acá tenemos la zona a 3 años. Y acá tenemos la zona contractiva. Por eso, acá aproximadamente, desde mayo del 2022, que el PMI manufacturero europeo entra en zona contractiva y no sale por ahora, es decir, casi ya 3 años. 3 años y fíjense que estamos por debajo del 48, del 48, ¿no? Todavía. Por eso, con una inflación subiendo, con con un estancamiento, vamos a verlo el de servicios, que ya lo habíamos visto. A 3 años, fíjense que acá tenemos ahí tenemos la zona expansiva, que la tuvo desde el 2024, los servicios, pero ya
habíamos tenido una caída, una leve recuperación y ahora otra leve caída muy cercanos con el límite de entrar en zona recesiva, es decir, donde entre el PMI, Francia, por ejemplo, lo tiene el manufacturero y el de servicios también en zona contractiva. Alemania recién sacó un poco la cabeza en el PMI manufacturero, pero también muy leve, por arriba de 50, y esto hace que también haya una contracción en la economía y que estamos a un riesgo de que Europa quede en estanflación, es decir, inflación alta con poco crecimiento, casi nulo. Vamos a ver el PBI. Acá tenemos el PBI. Este es el crecimiento de Europa. Vamos a verlo en 5 años. Y fíjense en las tasas. Ya venía del 2020, pero esto estamos hablando del COVID. Hubo un crecimiento en el 2021, en el segundo trimestre, de 15,3%. Posteriormente tuvo un 5,1%, 2021, 2022 5,5%. Y ya en el segundo trimestre del 2022 comienza la bajada. 2,9, 2, 1,4, 0,6, 0 en el tercer trimestre del 2023, 0,1 cuarto trimestre, 0,4. Fíjense que es leve, a pesar de que es positivo, pero es leve, 0,5. Estamos hablando de varios años, 0,9, y ahora el último trimestre 0,9. Es decir, la inflación alta con muy poco crecimiento, estamos al borde de una estanflación. España, fíjense que fue el que lideró la expansión con un PMI compuesto de 54. Alemania subió a 50,5 el PMI manufacturero, alcanzando un máximo de 8 meses, lo que indica una estabilización tentativa, ¿no? Está en el límite. Italia se mantuvo también en contracción, 49,7, y Francia sigue en 47,6, mejoró levemente, pero estamos dentro de una contracción. Así que la perspectiva para los servicios también son modestas, con expectativas empresariales que disminuyen ligeramente y se mantienen por debajo de esos promedios históricos desde mediados del 2024. Entonces, las incertidumbres políticas también en la zona euro, que ahora hay elecciones en Alemania, y también el frágil gobierno en Francia, están pesando mucho también en la economía. Por eso creo que no puede haber grandes saltos. Mientras tanto, como habíamos dicho, el PMI de servicios de China cae a 51, y esto también está determinando el enlentecimiento y todavía el cierre de fronteras con los aranceles altos. Vamos a ver a un mundo, como comentaba al principio, de inflación. Y vamos a ver ahora al gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Recordar también lo que hablamos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, el mercado laboral se debilitó aún más en el cuarto trimestre, como comentábamos. Aquí tenemos Nueva Zelanda. Aquí. Se debilitó del 4,8 que pasa al 5,1. Y les comentaba todo esto. Fíjense la subida de la tasa de desempleo. El nivel más alto del 2016, desde el 2016,
excluyendo el repunte posterior al confinamiento del COVID-19 en el 2020. Pero el empleo cayó un 0,1% en el trimestre, lo que fue ligeramente mejor que el descenso esperado del 0,2%, pero aún estaba reflejando una debilidad continua en esa creación de empleo. Entonces, el crecimiento salarial también se moderó y tuvo solamente un aumento intertrimestral debido a esos costos laborables, lo que redujo la tasa anual a un 3,3%. Pero los últimos datos están respaldando el argumento a favor de una mayor flexibilidad monetaria por parte del Royal Bank of New Zealand, que sigue comprometido a reducir rápidamente la tasa de desempleo a un 4,5%. Entonces, todavía se anticipa ampliamente el recorte de tasa de 50 puntos básicos. Por eso podríamos ver, acá tenemos Nueva Zelanda, aquí. Fíjense la devaluación que ha tenido Nueva Zelanda fuertemente, viene devaluando desde el 2013 y estimamos que puede romper esta zona de 0,5531 con miras a venir a buscar para aquí abajo. Son zonas muy fuertes, ¿no? Es decir, donde vayan a seguir bajando la tasa, que la van a tener que bajar debido a que sigue en aumento el desempleo en Nueva Zelanda. Hay muy buenas oportunidades para venir a buscar hasta aquí abajo zonas. Incluso puede caer hasta 0,49 y estamos hablando de 559 pips a la baja, la nada despreciable